viendo las vitaminas consideradas liposolubles. Recuerden ustedes que en cuanto a la aplicación, las vitaminas liposolubles, por lo general, tienen que consumirse o administrarse con las comidas, porque para su absorción necesitan o aceites o vinos. ¿Y a qué hora es donde hay mayor vino y aceite? Cuando se está consumiendo alimentos. En cambio, las otras que vamos a ver después, las hidrosolubles, tienen que ser fuera de las horas de la comida, porque para su absorción necesitan agua. Ya habíamos visto con ustedes la vitamina A y E, ¿sí? Me faltaría la D. Entonces, la vitamina D tiene como nombres el calciferol y la antirraquítica, vitamina antirraquítica. Recuerden que uno de los nombres está referido a la parte química, ¿ya? Y el otro nombre a la acción que va a tener sobre el organismo. Entonces, es el calciferol antirraquítica, que es lo que va a evitar el raquitismo. Tenemos dos variedades, vitamina D2 y vitamina D3. ¿Qué les llamaría la atención acá? No hay de uno. ¿Por qué hemos empezado de la D2, D3 y no hay de uno? Exactamente. A principios del siglo pasado, la época de Kuhn, 1911, una vez que se descubrieron las primeras vitaminas, todo aquello que no era hormona era vitamina. Así que cualquier pequeña observación, investigación, era vitamina. A esto tiene que ser vitamina. Por eso que aparecieron vitaminas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, un montón de vitaminas. Pero después se fue analizando y se fue, o que no eran vitaminas, o eran vitaminas, pero que eran relacionadas con la acción principal de una de ellas. Y las otras eran variantes simplemente. Inicialmente la vitamina D1 era una vitamina que estaba en las ovejas, en los corderos, principalmente estaba en la parte externa de estos animales, ¿ya? Y generalmente se extraía parte de esta vitamina de la lana, de las ovejas, de los corderos, etc. Y por eso que la vitamina D1 se la llamaba lanosterol, de la lana, lanosterol. Pero después se vio que era la misma que la D3. Entonces, para no modificar la D3 y poner la D1, pues la D1, que no era propiamente la vitamina, se destruyó y quedó vitamina D2 y D3. Esta vitamina tiene una particularidad que nunca se deja de aprender. Precisamente con el COVID se vio la importancia que tenía de activar a estas pre o provitaminas. Resulta que el ergosterol y el colecalciferol en realidad son provitaminas. ¿Qué quiere decir? Vitaminas que les falta algo para activarse.
ingresan al organismo, pero necesitan algo más para ser vitaminas activas. La vitamina D2 es de origen vegetal. La vitamina D3, el cole o chole calciferol, es de origen animal. Cuando hubo, bueno, anteriormente se sabía, pero ya tuvo mayor énfasis, cuando hubo el COVID, se vio que era muy necesario utilizar esta vitamina para un factor inmunológico, ayudar a las defensas del organismo. ¿Y qué se hizo? Se aumentó la dosis, pero imagínense, se aumentó la dosis y el efecto no era el que se podía haber esperado. ¿Ya? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ustedes tal vez ya recuerden, las primeras crisis que hubieron sobre el COVID, ¿ya?, fueron en la mayoría mortales. Eran tremendamente graves, tremendamente graves. El que era diagnosticado con COVID, había que pensar nomás en hacer algunas recomendaciones porque era muy grave. ¿Cuántos colegas, y acá profesores también fallecieron, de otras universidades, médicos, enfermeras, odontólogos en los diferentes hospitales, por el contacto? ¿Qué es lo que recomendaban al principio con justa razón porque era tremendamente contagioso? ¿Qué era lo que recomendaban? Aislamiento mínimo 14 días. Tenían que estar encerrados, no tenían que estar en contacto con familiares, con otras personas, porque era tremendamente contagioso. Y se les daba vitamina D3, se les daba vitamina D3. Sin embargo, en ese nuevo protocolo, porque recién se estaban haciendo, no fue mucho el efecto que se esperaba al aumentar la dosis de la vitamina D3. ¿Y qué pasó? Que siempre se tomó en cuenta el aislamiento. Pero después se dijo, ¿y en qué momento la vitamina, el colecalciferol, se va a transformar en vitamina D3? ¿Cuándo se iba a transformar? ¿Saben cuándo era? Cuando le dé el sol. Y como estaban aislados, no le daba el sol. Entonces, ¿qué recomendaban como un nuevo protocolo? Dar la vitamina D3 y, aislados desde luego, no en contacto con las demás personas, en la mañana salgan al sol. Una silla, un sillón, algo que sea exclusivo de ellos, que nadie más toque, y estén unos 10-15 minutos en el sol. De esa manera, el colecalciferol se iba a transformar en la vitamina D3. Con esto, ¿qué quiero fundamentar? Que en realidad cuando entra al organismo estos pro o previtaminas, ergocalciferol o colecalciferol, no son activos, o la actividad es relativamente pequeña. Necesita algo más para activarse, y ese algo más fundamentalmente son los rayos UV. Por eso que es importante. Normalmente el que más se está utilizando en este momento es el colecalciferol. Ahora miren ustedes la importancia dentro de las funciones de la vitamina D3. Claro, actúa sobre la piel. Pero no no, tiene razón. En realidad, si uno no hubiera consumido provitaminas, no hubiera consumido, ¿ya?, el sol por el sol no sería suficiente. Tiene que haber una base sobre cuál actúen los rayos solares en la piel para ayudar a terminar de sintetizar esta vitamina.
Pero sí te da, ¿Cómo? sí te podría dar vitamina D. Pero habría que ver cómo, si no hay la base. Son rayos solares. Este no es término bioquímico. Los rayos solares no tienen vitaminas. No. Son lo que van a activar. ¿Sobre qué van a activar? Sobre algo tienen que actuar. ¿Sobre qué van a actuar? Sobre las provitaminas. Ahora, evidentemente lo que ustedes comentan tiene un fundamento, una razón de ser. Porque normalmente consumimos estos alimentos. Consumimos los alimentos. Entonces, ¿qué nos dicen? Un poco de sol se soluciona. Pero no es que el sol nos va a producir la vitamina, sino que ya hemos consumido los alimentos como rutina, el que toma leche, el que come un poco de palta, el que come algunos cereales. Entonces, ya tiene la base. Que le da el sol y los va a activar. Bueno, miren ustedes la importancia de la vitamina D3. Existe en el organismo una serie de funciones que requieren de un complemento. Estas funciones, para empezar, es la distribución del calcio y del fósforo. ¿Ya? Gran parte del calcio y del fósforo que ingresa al organismo van a ir, la mayoría, a los huesos, calcio y fósforo. Van a ir otra parte a las piezas dentarias. El calcio y el fósforo en las piezas dentarias, ¿ya?, hace el material más duro que tenemos en el organismo. ¿Ya? Entre todas las estructuras del organismo, las piezas dentarias contienen el componente más duro, más resistente del organismo. ¿Y cuál es ese? La hidroxiapatita. ¿Y cuál es la hidroxiapatita? La unión del calcio y del fósforo. Eso ocurre en particular en las piezas dentarias. Bueno, entonces, si ustedes ven, el calcio va a estar, gran parte, la mayoría del calcio, en los huesos. Otra gran parte va a estar en las piezas dentarias. ¿Y la otra parte dónde va a estar? ¿Qué hemos visto? En los elementos, ¿se acuerdan? Los elementos teníamos los iones, los que tienen carga eléctrica positiva. Sodio, potasio, calcio y magnesio. ¿Qué quiere decir? Que alguien tiene que ayudar a distribuir el calcio. ¿Cuánto va a ir? De una manera muy simple. ¿Cuánto va a ir a los huesos? ¿Cuánto va a ir a los dientes? ¿Y cuánto va a ir de calcio iónico, que es el que circula? El que tiene carga eléctrica positiva, catión, sodio, potasio, calcio, magnesio. Entonces, ¿qué hace la vitamina D? D3 o D2 también, cuando está activada por los rayos solares, va a ayudar en esa distribución. Entonces, ya es bastante el trabajo que va a tener y la función. También está presente o muy relacionado con las glándulas paratiroideas. ¿Dónde están las glándulas paratiroideas? En la parte posterior de la tiroides. Miren la importancia de la regulación también acá. ¿Cuántas son las glándulas paratiroideas? Normalmente pueden ser, no siempre exacto, pueden ser 4 glándulas paratiroideas. Puede ser un poco más, un poco menos. ¿Y por qué les digo un poco más, un poco menos? Porque no se necesita todas. Es como en el hígado. El hígado no necesitamos todo el hígado. Si no, gran parte ya estaríamos al otro lado. Cuando se estropea una parte del hígado, sigue el hígado funcionando, sigue el organismo funcionando. Bueno, entonces, las glándulas paratiroideas son muy pequeñitas. En el espesor de la glándula tiroides, cuando se está haciendo una cirugía de ablación, de sacar la glándula tiroides por algún problema, para empezar, que no sea cáncer, ¿ya? Pero hay que sacar por un tumor de cualquier naturaleza, ¿qué se hace?
no se va a encontrar la glándula, porque imagínense en plena cirugía, son milimétricos, tienen que estar palpando con las manos dónde puede estar la glándula. Se sabe por anatomía que las glándulas paratiroideas están en la parte posterior de la tiroides. Entonces, cuando se quiere sacar la tiroides, ¿qué se hace? Se saca y se deja una capita al final de la glándula tiroides. Se deja una parte, entonces se rebana y se deja la parte posterior. En la parte posterior va a estar una, dos o tres, tal vez algunas se las llevan a servir. Ya. Pero como no es necesario que todas estén funcionando, con tener las glándulas paratiroideas algunas ya es suficiente. Entonces puede sacar y estas glándulas paratiroideas van a regular también junto con la vitamina D3 la presencia de calcio y del fósforo en los huesos, en los dientes. ¿Qué pasa cuando hay cáncer de tiroides, me refiero? ¿Se puede dejar la última capita o no? No, no se puede dejar. ¿Qué hay que hacer? Todo. Se hace una extracción total de la glándula. Pero al hacer la extracción total de la glándula, ¿qué va a pasar? Se llevaron las glándulas paratiroideas. Por lo tanto, esta persona de por vida, ya no produce, ya no sintetiza, tiene que tomar calcio, fósforo y vitamina D para ayudar a la distribución. Pero usted dijo que se pueden palpar las glándulas paratiroideas, entonces no puedo palparlas para no sacarlas. No, a eso me refiero. Más bien le decía que es muy difícil porque son milimétricos. Tenemos, el término es correcto, un pedazo de carne grueso, la tiroides, con su istmo y sus dos lobos, ¿no? Ahí al final está. Pero como es en el espesor, en el momento de la cirugía, ¿cómo tendríamos que abrir un poquito? ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Acá encontré uno. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Abriendo, estropeando la glándula tiroides. Entonces, no se hace eso, no se palpa. Se saca y se deja al final una capa. Claro, como sabemos que está al final las glándulas, sin palparlas, por anatomía se sabe que están en la parte posterior, se corta toda la parte anterior y se deja un poco. Ahí se supone que van a estar las glándulas paratiroideas. No se necesita ubicarlas, porque se sabe que están en la parte posterior. Bueno, miren la importancia que tiene nuevamente con la distribución del calcio y del fósforo. Normalmente, ya, en la época de la pubertad, es más notoria la pubertad en las niñas que en los niños, porque las manifestaciones de los caracteres sexuales primarios y secundarios aparecen más rápidamente en las mujercitas. La menarquia, que es uno de los signos, la primera menstruación, fíjense, puede venir aproximadamente a los 12 años. Puede venir. En ese momento de la aparición de los caracteres sexuales, la mujercita tiene una elongación violenta de los huesos. Más o menos a la edad de 12 años, ¿verdad? Ustedes vayan calculando un poquito el curso, va a haber una etapa en que, siendo iguales en edad la mujer y el hombre, pero la mujercita ha crecido más que el hombre, ha crecido más. Y al crecer más, quiere decir que sus huesos se han elongado de golpe y son débiles esos huesos por la crecida de golpe. Como la naturaleza es de sabia, ¿ya?, que cuando viene el periodo, ¿ya?, y estas manifestaciones, también comienza la mayor absorción de calcio por la hormona sexual femenina. Aparece la hormona sexual femenina, 11 años, 12 años, aparece la hormona
¿Y eso qué hace? Estimula la absorción del calcio y del fósforo por el organismo. Al estimular, ¿qué quiere decir? Que ese huesito que ha crecido muy de golpe, que estaba muy suave, inmediatamente con la estimulación hormonal va a comenzar a endurar. Va a comenzar a endurar y se va a aprovechar la vitamina D también para ayudar a distribuir este calcio. Bien. Miren cómo la fisiología y la fisiopatología es muy parecida. ¿Han escuchado ustedes el término de pubertad precoz? En la pubertad precoz, ¿qué ocurre? Lo mismo que la pubertad, lo mismo, pero antes de la elongación de los huesos. Se llama pubertad precoz porque los signos de los caracteres sexuales secundarios que deberían aparecer a los 11, 12 años, con la descarga hormonal estrogénica, ¿qué es lo que va a hacer? A los 8 años les viene el periodo. Y si les viene el periodo, acuérdense, es porque ya tienen hormonas sexuales femeninas. Y si ya tiene hormonas sexuales femeninas, una de las funciones que es absorber calcio y fósforo. Esa es su función. Absorbe calcio y fósforo, pero el hueso no se ha elongado todavía, no ha crecido. ¿Y qué va a hacer? Va a endurar ese huesito antes de que crezca. Por eso, pero no es la única razón, no vayan a echarle la culpa a los padres tampoco, ¿no? Pero hay en algunos casos la posibilidad de que una mujercita haya quedado baja de estatura teniendo los padres altos por la pubertad precoz. ¿Por qué? Porque al tener la pubertad, tener la hormona sexual, ha hecho que se endure el huesito antes de crecer. Antes de crecer. Bien. Vamos a ver ahora las fuentes de donde se extrae la vitamina. Recuerden que lo que se extrae en primera instancia son las pro o previtaminas, las mismas que para ser activadas necesitan la energía o los rayos del sol. Bastante vitamina tenemos en los derivados lácteos, en la leche, tenemos en el pescado, y van a ver ustedes que en la palta, ¿qué es el otro nombre de la palta? Aguacate. En la palta existe una serie de componentes que últimamente también les ha dado la mayor importancia, que tiene gran cantidad de grasas insaturadas, que son las buenas, que tiene parte del mismo omega 3 que también es bueno. Tenemos también en los champiñones, en los hongos, una de las fuentes de origen vegetal. Bien. Van a ver ustedes, en cuanto a las dosis, que la vitamina D3, y acuérdense la vitamina B12, ¿ya? Son las vitaminas que se consumen todavía en menor cantidad. ¿Ya? Si ustedes ven, lo que requiere el organismo aproximadamente es 15, no es miligramos, es microgramos. Es poca la cantidad, microgramos, que equivale a unas 600 unidades internacionales. Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. En este momento, si ustedes van a las farmacias, ¿ya? Aquella dosis que inicialmente era la dosis que se mantenía como requerimiento básico, ahora varía. Y vuelvo a reiterar, después del COVID, por toda la necesidad de aumentar el sistema inmunológico, las defensas del organismo, entonces van a ver ustedes que la vitamina D3, los frasquitos que tienen 3.000 o 5.000 unidades internacionales. Antes era mucho menos, no se le daba la importancia que ahora se le da. Y vamos a ver y retrotraernos mucho más atrás para que vean cómo no se le daba importancia. Ahora está
Esto como comentario general. Hay grandes excepciones, grandes productos, pero ustedes son del área, pues tienen que fijarse en los detalles. ¿Ya? A veces nos presentan multivitamínicos, ¿sí? Una maravilla, tienen todo, tienen todo. Lo que ahora tenemos que ver es cuánto tienen, no es si tienen todo. ¿Ya? Vitamina C tiene, por ejemplo, algunos 100 miligramos, pero 100 miligramos, entre comillas, también. Si ahora se está tomando 1 gramo de vitamina C, pero tiene. Entonces, tienen todo muy poco. Fíjense que en el caso del colecalciferol o la vitamina D3, esté aproximadamente en 3.000 miligramos. Entonces, en algunos casos, de acuerdo al diagnóstico, a la identificación laboratorial, dice, le falta vitamina D3. Tome vitamina D3, no multivitamínico. Porque el multivitamínico la cantidad son relativamente pequeñas. Por eso lean la bula, la literatura, y vean qué es lo que necesitan, y si eso que ustedes necesitan, en esos multivitamínicos estaría la cantidad suficiente. ¿Qué va a ocasionar la hipovitaminosis? Raquitismo, osteomalacia, osteoporosis. Ahora vean eso que les comentaba antes. Han habido épocas o epidemias grandes, si se quiere, de raquitismo. Pero para que se den esas epidemias de raquitismo, tenían que ser coincidentes algunos factores negativos. Primeramente, el raquitismo, entre otras cosas, falta de vitamina D, en este caso de 3 o D. ¿Ya? ¿Dónde se presentó el raquitismo cumpliendo estas condiciones negativas? Primeramente en Europa, pero no en todas partes de Europa, sino particularmente en Londres. ¿Por qué se presentó en Londres a principios del siglo pasado? Han venido a escuchar las famosas pestes. Tuvieron peste española, que ha sido peor que el cólera, mató millones de personas, etc. ¿Ya? Pero resulta que en esa época de carencia de alimentos, ¿ya? Entre paréntesis, ni los ratoncitos se libraban porque era una fuente alimenticia. Así que si se veía un ratoncito, más bien había que alegrarse, porque era proteína. Bueno, entonces fíjense, carencia de alimentos, lo que estábamos comentando hace un momento, tiene que haber la base. Y segundo, hasta por historia sabemos que Londres no es un lugar para ir a la playa, ¿no? No hay sol normalmente, hay la famosa neblina, no había sol, no había la base del alimento. Entonces los niños que nacían con muy poca cantidad de calcio. Y cuando estos niños recién nacidos comenzaban a andar, el pesito que tenían era suficiente para que esos miembros inferiores, para empezar, se doblen, porque no tenían calcio ni fósforo, porque no reunían las dos condiciones que les decía. Entonces, el raquitismo es cuando las piernitas se arqueaban, ¿ya? Pero ¿dónde también se presentó esto del raquitismo? Con mayor énfasis, en todas partes se ha podido dar, no solamente en eso. En el Perú, en una época de la crisis, de una hambruna también que hubo, que no había alimentos, y ustedes saben que también Lima, ¿ya?, es un lugar que normalmente no existe mucho sol, no hay mucho sol. Entonces, no había sol, no había alimentos, no había de dónde transformar, porque no había la materia prima, y por lo tanto, también fue un lugar donde se dio bastantes casos, con mucha frecuencia, de la aparición del raquitismo. Osteomalacia
es cuando una persona ha recibido una cantidad adecuada, pero en la época ya de la juventud no ha recibido, no ha seguido manteniendo la cantidad normal. Entonces existen problemas de reblandecimiento, si se quiere, de los huesos, dolores de los huesos en la etapa de la pubertad. A veces hay jóvenes o niños que dicen, tengo mucho dolor en los pies. Puede ser una de las razones que con el mismo peso, ya de una persona que ya está en la etapa de la pubertad, y la poca cantidad de calcio que ha absorbido por diferentes circunstancias, hacen que existan dolores de reblandecimiento de los huesos. Ahora lo que voy a decirles también de la osteoporosis, tómenlo desde el punto de vista ético, ya, pero es necesario que conozcamos, ético. Hemos visto que el aumento de la absorción del calcio en la menarquia, en la primera menstruación, ha sido gracias a que hubo la hormona sexual femenina, los estrógenos. Apareció en la niña los estrógenos y aumentó la mayor cantidad de absorción. La lógica, en la tercera edad, ¿ya? En la tercera edad, cuando ya no hay el periodo, ¿ya? Cuando existe la menopausia. Si existe la menopausia, quiere decir que ya no va a haber hormonas, ya no va a haber estrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Ya no va a tener la misma cantidad de calcio. Porque no tiene la hormona sexual femenina. Entonces va a tener menos cantidad de calcio. Averigüen ustedes hasta en los familiares. Las mujeres mayores son muy propensas a la fractura. Son muy propensas a las fracturas. ¿Por qué son propensas las personas mayores, mujeres? Porque ya no tienen suficiente cantidad de calcio. Y ahí viene, entre comillas y con ética, la magia del médico. ¿Por qué? Porque van a ver a la persona mayor después de hacerle la anamnesis de la necesidad. Le voy a pedir un examen que se llama osteodensometría, que quiere decir ver la cantidad de calcio que tiene el organismo, medir la cantidad de calcio. Osteodensometría, medir la cantidad de calcio. Y yo le aseguro que a usted le falta calcio. Reciben el examen y como que le falta calcio. No era necesario hacer el examen. ¿Por qué? Porque se supone que la mujercita cuando llega a la edad de la senectud tiene menos hormonas, menos absorción de calcio. Simplemente es para decirle que sabía que usted le faltaba. Sin exagerar, un 90% de las mujeres les debe faltar calcio cuando lleguen a la tercera edad. Ahora, ¿cuánto les faltará? Eso es otra cosa. Ya ahí tendrán que venir con detalle. Pero la mayoría les falta, porque hay una razón biológica para la medición. Bueno, eso es lo que podemos comentar de la vitamina D. D2 y D3.